El sacerdote que cambió su vida por la de un extraño en Auschwitz. Un hombre de 47 años dando un paso al frente en el patio de Auschwitz cuando comandante nazi Karl Fries selecciona 10 prisioneros para morir de hambre como castigo colectivo porque un prisionero ha escapado, y uno de los condenados, un sargento polaco llamado Franciszek Gajowniczek, comienza a llorar gritando: «Mi esposa, mis hijos, nunca los volveré a ver». Y en ese momento, cuando todos los demás 2000 prisioneros están parados en formación mirando al suelo aterrorizados de hacer contacto visual con los guardias, Maximilian Kolbe, prisionero número 16670, sacerdote franciscano católico que ha sobrevivido 3 meses en el campo de exterminio más mortal de la historia humana, rompe filas, camina directamente hacia Frisch y dice con voz tranquila en alemán perfecto: «Soy sacerdote católico polaco, soy viejo, no sirvo para nada, déjelo ir y tómeme a mí en su lugar». Y Frisch, sorprendido porque nadie jamás se ha ofrecido voluntariamente para morir en Auschwitz, lo mira por largo momento y luego encoge los hombros y dice: «Aceptado». Y Franciszek Gajowniczek vive, sobrevive la guerra, vive hasta 1995, ve a sus hijos crecer, conoce a sus nietos, vive 53 años adicionales que no debería haber tenido. Mientras Maximilian Kolbe es llevado a búnker de inanición con otros 9 hombres donde los encierran desnudos sin comida ni agua esperando que mueran en agonía de una semana, pero Maximilian transforma ese búnker de horror en capilla improvisada, lidera oraciones, canta himnos, consuela a los moribundos uno por uno, y después de 2 semanas cuando todos los demás han muerto y Maximilian todavía está vivo aunque es solo piel y huesos, los guardias nazis se impacientan y le inyectan ácido carbólico directo al corazón para matarlo porque necesitan el búnker para próximo lote de víctimas, y Maximilian muere el 14 de agosto de 1941 aplicando hasta su último aliento cada principio estoico que Marco Aurelio y Séneca jamás escribieron sobre sacrificio, sobre cómo el amor es más fuerte que el miedo a morir, sobre cómo una muerte elegida libremente es más poderosa que 1000 muertes forzadas. Este es Maximilian Kolbe, y su historia demuestra que incluso en Auschwitz, incluso en el lugar diseñado específicamente para destruir toda humanidad, un hombre puede elegir dar su vida por extraño y en ese acto probar que los nazis podían matar cuerpos pero nunca podrían matar el espíritu humano. Enero 8 de 1894, Śląska Wola, Polonia bajo ocupación rusa. Nació un niño a familia polaca pobre. Su padre Julius Kolbe era tejedor que apenas ganaba suficiente para alimentar a su familia. Su madre María Dabrowska era partera que ayudaba a dar luz a bebés del vecindario. Lo nombraron Rajmund Kolbe. Era el segundo de 5 hijos, 3 de los cuales sobrevivieron la infancia. Rajmund creció en Polonia dividida, territorio que había sido repartido entre Rusia, Prusia y Austria-Hungría. Los polacos no tenían país propio, vivían bajo dominación extranjera, su idioma suprimido, su cultura atacada. Desde niño Rajmund aprendió lo que significaba vivir bajo opresión, lo que significaba ser tratado como ciudadano de segunda clase en tu propia tierra. Epicteto había sido esclavo antes de convertirse en filósofo estoico. Enseñó que aunque tu cuerpo sea controlado por otros, tu mente es siempre libre. Rajmund aprendería esta lección profundamente. Cuando Rajmund tenía 12 años, su madre notó que se había vuelto muy serio, casi sombrío. Le preguntó qué le pasaba. Rajmund le contó sobre visión que había tenido. Dijo que la Virgen María se le había aparecido sosteniendo 2 coronas, una blanca representando pureza, una roja representando martirio. Le había preguntado cuál elegía. Rajmund había respondido: «Elijo ambas». Su madre pensó que era imaginación de niño. Pero Rajmund lo tomaba completamente en serio. A los 13 años, él y su hermano mayor Franciszek decidieron unirse a Seminario Franciscano. Los franciscanos son orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, dedicada a pobreza, humildad y servicio a los más pobres. Para familia ya pobre como los Kolbe, era opción lógica, los hijos serían educados y alimentados. En 1910, a los 16 años, Rajmund tomó votos como novicio franciscano y cambió su nombre a Maximilian. Demostró ser estudiante brillante, especialmente en matemáticas y física. Fue enviado a Roma para estudiar filosofía y teología en Pontificia Universidad Gregoriana. En Roma obtuvo doctorados en filosofía y teología, algo raro para joven de origen tan humilde. Pero mientras estudiaba en Roma, Maximilian vio algo que lo perturbó profundamente.
Vio manifestaciones masónicas y comunistas en las calles celebrando aniversario de revoluciones que habían atacado a la Iglesia. Vio banners proclamando que Satanás reinaría en Vaticano. Para Maximilian, joven sacerdote apasionado, esto era guerra espiritual. Séneca había escrito sobre cómo debemos luchar por lo que creemos. Maximilian decidió luchar. En 1917, mientras todavía era estudiante en Roma, Maximilian fundó Militia Immaculatae, la Milicia de la Inmaculada, movimiento dedicado a conversión de pecadores y enemigos de la Iglesia a través de oración y propaganda. No era milicia violenta sino espiritual. Su arma era la palabra impresa, revistas, panfletos, libros promoviendo fe católica. Maximilian fue ordenado sacerdote en 1918. Regresó a Polonia recién independiente en 1919. Polonia finalmente era libre después de 123 años de ocupación. Pero era país devastado por Primera Guerra Mundial, pobre, dividido, buscando identidad. Maximilian vio oportunidad de servir. Estableció monasterio en Niepokalanów cerca de Varsovia. Comenzó publicando revista mensual llamada Rycerz Niepokalanych, Caballero de la Inmaculada. Comenzó con 5.000 copias. Para 1939 publicaba 1 millón de copias mensuales, la revista católica más grande del mundo. Marco Aurelio había escrito sobre hacer el trabajo que te es dado con excelencia total. Maximilian hacía exactamente eso. Pero Maximilian tenía problema de salud serio. Había contraído tuberculosis cuando era joven seminarista. En años 20 la tuberculosis no tenía cura efectiva. Pasó años en sanatorios intentando recuperarse. Los doctores le decían que debía descansar, que el trabajo duro lo mataría. Maximilian ignoraba sus consejos completamente. Epicteto había enseñado que debemos usar el tiempo que tenemos sin quejarnos de tiempo que no tenemos. Maximilian usaba cada día que Dios le daba. En 1930 Maximilian hizo algo extraordinario, viajó a Japón como misionero. Japón era país budista y sintoísta donde había muy pocos cristianos. Maximilian no hablaba japonés, no tenía dinero, no conocía la cultura. Pero en 6 años estableció monasterio en Nagasaki y publicación japonesa del Caballero de la Inmaculada. Contra todas las probabilidades, tuvo éxito. Regresó a Polonia en 1936. Niepokalanów se había expandido dramáticamente. Era ahora ciudad completa con 700 monjes, su propia estación de radio, imprenta masiva, estación de bomberos. Maximilian lo administraba todo con eficiencia que habría impresionado a cualquier CEO corporativo. Pero no era negocio, era misión, esparcir el Evangelio a través de medios modernos. Y entonces el 1 de septiembre de 1939, Alemania nazi invadió Polonia. Segunda Guerra Mundial había comenzado. En 18 días Polonia fue conquistada, dividida entre Alemania y Unión Soviética. Los nazis inmediatamente comenzaron campaña de terror contra intelectuales polacos, sacerdotes católicos, judíos. Su objetivo era destruir liderazgo de Polonia para que los polacos fueran esclavos permanentes del Reich. Maximilian sabía que los nazis vendrían por él. Era figura pública prominente, líder de movimiento católico masivo. Podría haber escapado. Tenía contactos en el extranjero, podría haber huido a Roma o América. Pero Séneca había escrito sobre cómo el líder no abandona su puesto en tiempo de peligro. Maximilian no abandonó. El 19 de septiembre de 1939, solo 18 días después de invasión nazi, Gestapo arrestó a Maximilian junto con 36 otros sacerdotes de Niepokalanów. Fueron enviados a campo de prisioneros en Amtitz, luego transferidos a campo en Osterzesov. Las condiciones eran brutales. Prisioneros dormían en barracas sin calefacción, comían sopa aguada y pan podrido, eran forzados a trabajar hasta colapsar. Maximilian, ahora 45 años con tuberculosis crónica, sufría terriblemente. Pero usaba cada oportunidad para ministrar a otros prisioneros, escuchar confesiones, dar comunión con pan que escondía, ofrecer consuelo. Marco Aurelio había escrito que debemos servir a otros incluso cuando nosotros mismos sufrimos. Maximilian servía. En diciembre de 1939 fue liberado.
Los nazis aparentemente pensaban que morirían pronto de todos modos debido a su salud pobre. Regresó a Niepokalanów y encontró monasterio parcialmente destruido pero todavía funcional. Inmediatamente lo convirtió en refugio para refugiados. Durante ocupación nazi, Niepokalanów escondió aproximadamente 2000 refugiados, muchos de ellos judíos. Los nazis habían prohibido publicación del caballero, pero Maximilian publicaba secretamente panfletos antinazi, propaganda religiosa, material de resistencia. Sabía que era sentencia de muerte si era atrapado. Epicteto había enseñado que debemos hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Maximilian hacía lo correcto. El 17 de febrero de 1941, Gestapo regresó. Esta vez no hubo liberación. Maximilian fue arrestado junto con 4 otros monjes. Fue enviado primero a prisión Pawiak en Varsovia, donde fue golpeado severamente. Guardias nazis lo seleccionaban específicamente para abuso porque era sacerdote. Lo pateaban, lo golpeaban con palos, lo forzaban a limpiar letrinas con sus manos desnudas. Pero Maximilian nunca se quejó. Cuando guardias le preguntaban si era sacerdote, respondía orgullosamente: sí, soy sacerdote católico. Cuando lo golpeaban por esta admisión, rezaba por sus atacantes. Otros prisioneros observaban asombrados. Séneca había escrito que el verdadero test de carácter es cómo te comportas bajo tortura. Maximilian pasaba el test. El 28 de mayo de 1941, Maximilian fue transferido a Auschwitz. Recibió número de prisionero 16.670. Auschwitz en 1941 ya era campo de exterminio masivo donde decenas de miles de personas eran asesinadas mensualmente. La expectativa de vida promedio para prisionero nuevo era 3 meses. Maximilian fue asignado a trabajos más brutales: cargar piedras pesadas, cavar zanjas, limpiar letrinas. Los guardias, sabiendo que era sacerdote, le daban los trabajos más sucios, lo golpeaban más que a otros, lo humillaban constantemente. Prisionero testigo más tarde describió cómo guardia nazi pateó a Maximilian tan fuerte que lo lanzó en zanja con 50 golpes de látigo después. Maximilian se levantó sangrando pero con dignidad intacta. Durante 3 meses Maximilian sobrevivió en Auschwitz, algo casi milagroso dada su edad y salud pobre. Ministraba secretamente a otros prisioneros, escuchando confesiones, dando comunión con pan robado, ofreciendo palabras de consuelo. Marco Aurelio había escrito que el sabio encuentra formas de servir incluso en las circunstancias más adversas. Maximilian encontraba formas. Y entonces llegó julio de 1941. Un prisionero de bloque de Maximilian escapó. Era evento raro, pero ocurría ocasionalmente. La respuesta nazi era siempre la misma: castigo colectivo. Karl Frisch, diputado comandante del campo, ordenó que todo el bloque se parara en formación en el patio. 2000 hombres parados bajo sol brutal durante horas mientras Frisch seleccionaba 10 para morir. La muerte que Frisch eligió era particularmente cruel: inanición. Los 10 seleccionados serían encerrados en búnker subterráneo sin comida ni agua hasta que murieran. Usualmente tomaba 2 semanas de agonía. Era diseñado no solo para matar sino para aterrorizar a los sobrevivientes. Frisch caminó entre las filas de prisioneros seleccionando arbitrariamente. Tú. 10 hombres fueron seleccionados. Uno de ellos era Franciszek Gajowniczek, sargento del ejército polaco, padre de 2 hijos pequeños. Cuando Gajowniczek escuchó su número gritó en desesperación: «Mi esposa, mis hijos, nunca los volveré a ver». Borgoviec más tarde testificó sobre lo que vio: Maximilian sentado contra la pared, piel y huesos pero consciente, en paz. Cuando Borgoviec entró con la jeringa, Maximilian levantó su brazo izquierdo para facilitar la inyección. No resistió, no rogó. Marco Aurelio había escrito sobre enfrentar muerte con ecuanimidad. Maximilian la enfrentaba con gracia. Borgoviec inyectó el ácido carbólico directo en vena de Maximilian. El veneno quemaba terriblemente mientras mataba. Maximilian no gritó. Simplemente cerró sus ojos y murió. Era el 14 de agosto de 1941. Maximilian Kolbe tenía 47 años. Su cuerpo fue llevado al crematorio como todos los cuerpos en Auschwitz.
Sus cenizas fueron esparcidas con miles de otras. No hubo funeral, no hubo marcador de tumba. Los nazis pensaban que habían eliminado a Maximilian Kolbe de la historia. Pero estaban completamente equivocados. František Gajounišek, el hombre cuya vida Maximilian había salvado, sobrevivió a Auschwitz. Sobrevivió la guerra. Vivió hasta 1995, muriendo a los 93 años. Pasó los siguientes 54 años de su vida contando la historia de Maximilian a quien escuchara. Dijo: «Quiero que todos sepan que debo mi vida al padre Kolbe». Después de guerra, historia de Maximilian se extendió. Sobrevivientes de Auschwitz testificaban sobre su sacrificio, su ministerio en el campo, su muerte voluntaria. En 1971, Papa Pablo VI lo beatificó. En 1982, Papa Juan Pablo II, quien era polaco y había vivido bajo ocupación nazi, lo canonizó como santo. En ceremonia de canonización, František Gajounišek estaba presente. Tenía 82 años, había vivido vida completa que nunca debería haber tenido, todo porque un sacerdote que no conocía había elegido morir en su lugar. Juan Pablo II lo llamó al altar. Gajounišek se arrodilló y lloró. La lección final de Maximilian Kolbe es profundamente estoica. Marco Aurelio había escrito que la vida buena consiste en servir al bien mayor incluso a costo de tu propia vida. Maximilian sirvió al bien mayor de la manera más literal imaginable. Séneca había escrito que muerte voluntaria elegida por razones nobles es el acto más libre que humano puede hacer. Maximilian eligió su muerte libremente, transformando lo que los nazis pretendían como castigo en acto de amor supremo. Y Epicteto había enseñado que aunque nuestro cuerpo puede ser encadenado, nuestra voluntad moral siempre es libre. En Auschwitz, diseñado específicamente para destruir toda libertad humana, Maximilian ejerció la libertad más profunda: elegir dar su vida por extraño. La promesa estoica que Maximilian Kolbe demostró es que incluso en Auschwitz, incluso en el lugar más malvado jamás creado por humanos, un hombre puede elegir amor sobre miedo, sacrificio sobre supervivencia, dignidad sobre degradación, que los nazis podían controlar dónde vivías, qué comías, cuándo morías, pero no podían controlar si morías como bestia o como santo. Y que un acto de amor sacrificial en búnker de inanición puede resonar por 80 años inspirando millones mientras los nombres de los perpetradores son olvidados o recordados solo con vergüenza, porque al final el poder de dar tu vida libremente por otro es infinitamente más fuerte que el poder de tomar vidas por fuerza, y esa verdad los tiranos nunca podrán entender ni destruir. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.